agradezco mucho al abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Hugo Concha, la oportunidad de entrar en comunicación para que nos ayude a entender lo que está pasando. Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Qué gusto saludarte otra vez. Igualmente, Hugo, explícanos, maestro, por favor, porque no acabamos por entender. Ya le habían dicho que sí a la universidad, los jueces, un tribunal colegiado, y de repente se mueven las influencias judiciales, o yo no sé cómo interpretarlo, eso déjamelo a mí, y dice la ministra, adelante, que se calle la UNAM, que no difunda absolutamente nada. ¿Cómo lo entendemos, por favor? Pues lo estás diciendo con bastante precisión, déjame rehacerlo un poco en otros términos. Sí. Efectivamente, como tú sabes, como ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, la universidad estaba envuelta en un juicio de amparo interpuesto por la ministra Esquivel, en donde además se había suspendido que en el Comité Universitario de Ética, el órgano académico encargado de hacer una valoración respecto a lo sucedido en este caso, podía trabajar, pero no podía emitir su resolución. Frente a este amparo, nosotros interpusimos una queja relativa a la admisión justamente del juicio. Porque querían silenciar a la UNAM. Sí, en un primer momento la suspensión provisional decía justamente eso. Tenía dos partes, un componente que decía que la universidad no podía emitir ninguna opinión, ni en conferencia, ni ninguna de sus autoridades relacionadas con esto, y por otra, que el Comité Universitario de Ética no podía emitir una resolución. La primera parte, ante una queja también que interpusimos en contra de la suspensión, el colegiado nos dio la razón y lo quitó, esa parte de que estuviéramos callados. Pero se mantuvo, de hecho, todavía, porque hasta que no se notifique formalmente la resolución del colegiado de hoy, el juzgado aún tiene la suspensión, el Comité Universitario de Ética no puede emitir su resolución. Es cosa de días en que se notifique y ya quedó. Pero, digamos, estábamos en ese tenor ante la justicia federal de un juicio de amparo, que los juicios de amparo los llevan los jueces federales, y la revisión de la queja que lo llevaba la instancia superior, que es un tribunal colegiado, ¿ok? Hoy nos dieron la razón en la queja, pero pues la verdad no nos dio ni tiempo de celebrarlo, porque con esto significaba que el Comité Universitario de Ética estaba ya liberado, podía emitir su resolución y podíamos conocer qué fue lo que encontró. Y después proceder con los órganos competentes de la universidad de acuerdo al contenido de esa resolución. Pero, como te digo, no pudimos ni celebrar porque más nos tardamos en hacer eso cuando ya se tenía preparado y nos notificaron de medidas cautelares de un juicio ordinario civil que lleva el juez 60º de la Ciudad de México. No te puedo dar detalles del juicio porque la demanda del juicio ni siquiera nos la han notificado. Tiene 5 días para hacerlo el juez. Lo que sí nos notificó ya fueron las medidas cautelares, como si aquí hubiera un peligro inminente de alguna cosa, ¿no? Nos las están notificando. Son medidas cautelares que están dirigidas al señor rector, al Consejo Universitario, a mí como abogado general y al Comité Universitario de Ética. Tienen ligeras variantes, pero básicamente lo que dicen estas medidas cautelares, que se tienen que suspender los trabajos de todas estas autoridades relacionadas con el tema. A mí en lo particular no puedo emitir ninguna opinión relacionada con la integridad u honestidad académica de las personas involucradas, cosas que de todos modos pues, no hago por la presunción de inocencia. Pero en fin, esas son las medidas cautelares que hoy nos notificaron. ¿Qué es lo que procede? Pues es un juzgado de la Ciudad de México. Nosotros creemos que allá hay problemas de que lo esté haciendo un juzgado de la Ciudad de México. Entonces interpondremos recursos, los convenientes, rápidamente en los próximos días para otra vez pues, tratar de liberar el trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya está terminado el análisis por parte del Comité de Ética, de los comités de ética, tanto de la universidad como de la FES Aragón. Sí, como lo anunció el señor rector, creo que en una entrevista hace algunos días, el Comité Universitario de Ética ya terminó su trabajo, no lo podía dar a conocer justamente por esta suspensión, y bueno, pues esperemos que de todos modos en plazo muy breve podamos conocer el contenido de esta valoración académica a la que llegó el CUETICA, el Comité Universitario de Ética. Es un comité que, como tú sabes, lo convoca el rector, y el Comité Universitario de Ética tendrá que emitir su resolución una vez que esté liberado judicialmente para poderlo hacer, se lo entregará también al mismo rector.
Hugo, te agradezco mucho, maestro Concha, te agradezco muchísimo el que nos hayas orientado sobre lo que está ocurriendo en este momento. No te quiero decir lo que esto despierta, cuando menos en términos de sospecha, ¿no? Bueno, así la justicia de nuestro país, pero nosotros vamos a acatar, obviamente, todo lo que la autoridad judicial, las autoridades judiciales de cualquiera de los dos ámbitos dispongan, y más bien lo que haremos es, pues con los mismos instrumentos, con los instrumentos que la ley nos otorga, pues pelearemos judicialmente lo que creemos que es lo correcto. Muchas gracias, Hugo Concha, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pepe. Buena tarde. Hasta luego, el maestro Hugo Concha, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.